Si sirve esto, ahí está. Lo que pueden ver en la pantalla es que cuando hablamos de identidad, que es la actividad que hacemos todos cuando vamos a pagar, cuando entramos a un edificio, cuando abrimos una cuenta, estamos en un mundo completamente obsoleto. Verdaderamente en este tema de identidad, pues imagínense, dependemos de una identificación de papel, que es la identificación que todos tenemos, donde normalmente un humano verifica la identificación, si verdaderamente poder tener elementos para saber si es cierta, es falsa o no es falsa. En muchos casos, pues la gente, el humano toma esa credencial y no sabemos qué va a pasar con ella, en donde pues los fraudulentos no tenemos un solo buró de identidad y donde finalmente pues tenemos que hacer este proceso de entregar la identificación una y otra vez. Entonces nosotros lo que queremos hacer con INCO es completamente transformar y revolucionar el mundo de identidad. Y lo estamos haciendo en muchos ámbitos, con 5 cosas importantes. La primera, con un tema de identidad digital. La segunda, de inteligencia artificial, donde nosotros tomamos la privacidad como nuestro centro y en donde una identidad, como lo van a ver en el tema de Fan ID, va a servir para poder entrar a todos los estadios de una manera fácil, de una manera segura. Y este tipo de tecnologías nosotros la hemos aplicado, digamos, esta combinación de seguridad con facilidad y privacidad, la hemos aplicado con bancos, la hemos aplicado con gobiernos. El Congreso mexicano vota por las iniciativas de ley a través de este tipo de tecnología. Con nuestra tecnología hace más seguras cuando tienes un auto y te van a llevar a algún lado, para hoteles, etc. Y hoy pues tenemos el gusto de poder usar esta tecnología de inteligencia artificial para algo que todos disfrutamos y queremos mucho en México, que es el fútbol. Entonces, en conjunto con la liga les queremos presentar Fan ID. Un fútbol reinventado, donde aficionados de cualquier equipo y en cualquier estadio puedan disfrutar sin preocupaciones. Presentamos el fútbol como debe ser, para todos, con la pasión que caracteriza a los mexicanos, sin violencia. Reimaginemos la forma de emocionarnos, de vivir en carne propia la magia del juego. La Liga MX presenta una nueva forma de ingresar a los estadios con Fan ID by INCO. Solución tecnológica que se implementará en todos los estadios y equipos del fútbol mexicano. Con Fan ID, acceder al estadio será un proceso simple pero muy seguro, llevado a cabo en su totalidad con inteligencia artificial desarrollada por INCO y dedicada a proteger la privacidad de los datos de los usuarios, siempre apegada a los lineamientos del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Reimagina la forma de disfrutar la Liga MX con Fan ID by INCO, unicornio fundado por un mexicano con tecnología de clase mundial. Te registras, tienes que tomarte una foto de tu cara, una foto de tu credencial, activas tu Fan ID, das acceso al aviso de privacidad, llevas tu código QR en el celular y cuando entras al estadio con ese código QR y con tu cara puedes entrar. Entonces miren, les quisiera enseñar un video que preparamos que muestra cómo es todo el proceso de poder enrolarte y utilizar un Fan ID.
es la seguridad en los estadios, es poder tener la confianza de poder llevar a tus hijos, poder llevar a tu familia y tener una gran experiencia, y es mucho de lo que Mikel nos va a platicar. La segunda es que estamos usando esta tecnología de inteligencia artificial de clase mundial que estamos usando para proteger tu identidad en los bancos, para proteger tu identidad en un aeropuerto o para poder votar en muchos países. Entonces la misma tecnología estamos usando. También es muy importante que sea fácil, porque obviamente el fútbol es inclusivo y queremos que todo tipo de personas, todas las edades, particularmente para adultos mayores, sea fácil de utilizar. El cuarto punto es que funcione para todos los estadios sin el uso de internet. Eso es muy importante porque habrá estadios con más o menos infraestructura. Es algo que simplemente con un celular del lado de los estadios se puede verificar el código QR, el Fan ID, la cara, y eso permite que la implementación sea muy rápida, muy fácil. La quinta es la privacidad, que como les decía, en INCO para nosotros desde el principio fue una de nuestras estrellas que nos guían, en donde estamos aplicando de las mejores prácticas a nivel mundial. Y obviamente la seguridad de la información. Mucho más seguro lo que hacemos y cómo encriptamos la información, de manera que si alguien tuviera acceso a su información ni siquiera la podría ver, la podría utilizar, y es muchísimo más seguro a que alguien físicamente tuviera acceso a su credencial. Finalmente es la escala. Obviamente esta es una escala masiva en donde lo importante es que fuera una solución, y eso Mikel nos lo hizo saber desde el principio, que fue una solución para toda la liga, para todos los estadios. Entonces tú generas tu Fan ID y con ese Fan ID puedes entrar a todos los estadios. Entonces al final es una solución súper completa. ¿Y cuál es el impacto? Porque ese es realmente lo importante. Desde el lado de INCO, nuestra misión es empoderar un mundo de confianza, es generar ese mundo en donde la confianza está completamente relacionado al progreso económico. Por un 1% de incremento de confianza entre nosotros, hay 0.86% de incremento en el Producto Interno Bruto. Entonces, este tipo de tecnologías generan progreso económico, y en particular el impacto en el fútbol es podemos reimaginar esa experiencia que esté lleno de pasión, de familias, de diversión y obviamente de muchísima seguridad. Entonces, esto es Fan ID, y me gustaría, pues digamos, regresarle la palabra a Jimena. Un poco para dimensionar el Fan ID con estos tres clubes, pues podríamos hablar que si sumamos los casi 90,000 aficionados del Estadio Azteca con los 61,000 de el Puebla, estamos hablando casi de 150,000 personas que van a entrar de manera segura con una nueva herramienta, con un Fan ID. La afición mexicana, pues es una de las aficiones más importantes del mundo. Somos la sexta liga del mundo en asistencia de aficionados, y afortunadamente acabamos ya de regresar a los niveles que teníamos de asistencia en pre-COVID. Solamente para darles algunos datos de cierre de la liga, quedamos en la fase final en la Liga MX 17% arriba que la fase final del 19. Ya superamos el pre-COVID. Y bueno, hay que hablar de la femenil, porque la femenil cerró de manera contundente. La femenil desde semifinales generó en 4 partidos 130,000 asistentes a los estadios, y en la final generó casi 100,000 asistentes, y en rating la femenil rompió el récord del mundo. Le ganó a la Liga de Estados Unidos, pero no le ganó por poquito, la duplicó. Estamos hablando que tuvo un rating en la final, el primer partido, la ida, 2.4 millones, y el partido de vuelta 2.8, cuando el récord de la NWSL era 950,000 personas. Qué mejor que tener esas asistencias a los estadios con mecanismos que aseguren su seguridad. Yo quiero aquí agradecer a varias personas que veo en el público,
al equipo desde luego de Incode, que es un startup unicornio, y Ricardo es muy modesto, pero es un gran empresario mexicano y es un empresario innovador que le ha generado pues, mucho orgullo a nuestro país hacia afuera. Entonces ha sido un gran placer trabajar contigo y con tu equipo, puros jóvenes. Luego el equipo de la Liga MX que nos ayudó muchísimo, Fernando, Germán, Memo, pero también hubo una persona clave en la Federación Mexicana de Fútbol, Luis Cantú. Muchas gracias, Luis, por todo el apoyo. Esto no lo hubiéramos logrado sin el apoyo de John y de la Federación. Creo que esto ha sido verdaderamente muy relevante. Rafael de Cruz Azul, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. ¿Cuál es la narrativa del Fan ID? ¿Cuál es el antecedente? El antecedente fueron los hechos del 5 de marzo en Querétaro. No hace mucho, todavía este año, pues nos topamos con una realidad que fue un partido donde se desató la violencia de manera típica, tanto en escala como en nivel de violencia. Y lo primero que demostró la Liga MX fue capacidad de gobernanza, fue capacidad de análisis, de determinar las causas y después de atacar las causas. Tuvimos una asamblea ordinaria muy dramática el martes 8. Y el martes 8 evaluábamos las causas y veíamos algunos otros casos de elecciones de otros países. Obviamente la elección más clara fue Inglaterra en los 80, donde tuvimos, desgraciadamente en el fútbol, pues más de 100 decesos en 4 partidos. Y todo tenía que ver con la transparencia de los datos. Hubo un antes y un después en Inglaterra, porque se generaron las famosas listas negras de los hooligans, a partir de conocer su identidad. Entonces, Inglaterra más o menos pasó de tener más o menos 3 millones de fans al año, fans que iban a hacer violencia, que ahuyentaban a las familias y que generaban incertidumbre e inseguridad, a tener 6 millones de fans después de estas medidas, de primer nivel, familiares, dándole la vuelta al problema. ¿Y cuál era la hipótesis en esa época? ¿Cuál era la hipótesis? Ya me la están adelantando, me ponen la primera, por favor. La hipótesis era, después de Querétaro, que teníamos que conocer quién iba al estadio, empezando por los famosos grupos de animación. Cuando empezamos a revisar, lo único que teníamos en la liga era un censo de grupos de animación que nos daban los equipos, y lo que teníamos que hacer pues era implementar un mecanismo de credencialización. A partir de ahí, como les digo, generamos cambios tanto a la regulación como a la operación en el propio estadio. Se incrementó, gracias a los dueños, 60% la capacidad de fuerza policíaca en los estadios, después de Querétaro. Eso fue muy relevante. Pero también nos dimos cuenta que si había un hecho de violencia en un estadio, había que tener cero tolerancia. Había que atacar esa bronca entre dos para que no se multiplicara geométricamente. Era una especie de multiplicación pandémica, y eso fue lo que pasó en el estadio de Querétaro. Empezó una y luego se generalizó en el estadio. Y también se tomó la decisión de atacar el tema del anonimato que implicaba que alguien pudiera ir al fútbol a romperle la cabeza al de junto sin que nadie se enteraba quién había sido, y también podía salir caminando sin que nadie se enterara quién era y a dónde iba. Y eso es lo que teníamos que atacar. De manera tal que primero empezamos a credencializar, y el proceso de credencialización no nos sorprendió respecto de la hipótesis, porque cuando pedimos identidad a los grupos de animación, lo que pasó es que se redujo el número de integrantes de los grupos de animación a la mitad. Pasamos de 28,000 a 15,337.
Se validó la hipótesis, desde luego, y también se generó la prohibición del viaje de los grupos de animación visitantes, con la hipótesis de que no podíamos generar provocaciones en los propios estadios. En la liga de expansión, pues tenemos un número bajo de miembros de grupos de animación. Hoy tenemos credencializados 1540. Si me dan la siguiente, por favor. Pero, a ver, aquí está el dato, yo creo que muy relevante lo que pasó el antes y después del Querétaro. Cerrando hasta la jornada 17, el número de miembros de grupos de animación que estuvo en los estadios se redujo 34%. Esto no es trivial, y si lo vemos en términos porcentuales, antes de Querétaro teníamos 3.3% de la afición, miembros de grupo de animación, ahora tenemos 2.1%, bajó 1.2 puntos porcentuales. Entonces, ¿cuál es la segunda fase? ¿Qué es lo siguiente? Ahora vamos a hablar de herramientas tecnológicas innovadoras mexicanas, que es INCODE. Pues teníamos que incrementar la seguridad en los estadios permanentemente, eliminar el anonimato, proveer de transparencia respecto de los fans del fútbol, los asistentes a los estadios, algo que pudiera usarse de manera muy fácil y que cumpliera con la ley. ¿Cuál es la experiencia internacional? Y contrastar sirve mucho. No se ven muy bien ahí las letras, pero se las platico. Solamente en 7 casos en el mundo se tienen esfuerzos individuales de equipos para hacer este tipo de identificaciones. En Bélgica tenemos el caso de un club que anunció planes para implementar esta tecnología o tecnología parecida. La Liga Danesa, la segunda división de Francia, los Países Bajos, la Liga Española, el Atlético de Madrid y también el Sevilla han generado mecanismos para identificar a los asistentes. Pero si ustedes lo ven, en la Liga Premier ya platiqué el caso, pero si ustedes lo ven, y es un poco lo que platicábamos en el grupo, lo importante era centralizar la herramienta. Si cada club hacía lo que le pareciera conveniente, pues no íbamos a tener uniformidad. Entonces lo que buscamos desde la federación y desde la liga, pues fue un mecanismo uniforme. Ya lo presentó de manera muy detallada Ricardo, pero es que esto es lo que tenemos. Tenemos una plataforma, después tenemos un QR, y con ese QR se valida. Siempre lo que pedimos en la licitación, en el proceso competitivo, porque quiero decirles que participaron 9 empresas en el proceso competitivo y la que ganó fue INCODE. Lo que pedíamos era, todos los que vamos a los estadios, nos damos cuenta que cuando queremos revisar nuestro correo o utilizar la red, pues vemos que está saturada, claramente saturada la red. Lo primero que pedimos es un proveedor que pueda funcionar sin datos. Y es muy relevante mencionar cómo lo vamos a implementar para efectos de no generarle burocracia ni molestia al aficionado. Esto que se entienda muy bien, y le pido a los medios que lo subrayen. Lo primero que vamos a hacer, porque este es un tema de largo plazo, de muy largo plazo, y le vamos a dar la vuelta a la seguridad en la liga, es una fase de onboarding. Tardémonos lo que nos tengamos que tardar en la temporada para que registremos a la gran mayoría de los aficionados. Ya vimos que el registro es fácil, pero lo que tenemos que prevenir es que alguien llegue al torniquete sin Fan ID, porque lo que va a pasar es que va a tener que ir al módulo y se va a atrasar. Entonces el aficionado va a tener un boleto en la mano y va a decir, oye, pero pues yo tengo el boleto, ¿por qué no me dejas entrar? Por favor, ayúdenos, regístrese con el Fan ID en el módulo. Eso es lo que tenemos que bajar al mínimo. Ya tenemos experiencias anteriores y tenemos que bajar al mínimo, y después de que tengamos esa masa crítica de aficionados,
vamos a poder hacer el match en el torniquete. El hardware lo va a proporcionar la liga, va a ser un esfuerzo financiero importante y los equipos ya están trabajando en lo logístico para que podamos tener la suficiente capacidad de resolver problemas en la entrada. ¿Qué pasó después de todo lo que estamos? Quizá cualquiera diría, oye, pues, después de todo lo que hicieron y quizá sacar a los grupos de animación que le meten tanta alegría a los partidos, pues quizás se fue la gente, ¿no? Al revés, lo que la gente quiere es llevar a sus familias y no ver gente violenta. Y eso es lo que pasó en la liga después de Querétaro. Después de Querétaro, el número de aficionados respecto de la temporada pasada se incrementó 15%. Bajó 50% el número de integrantes de los grupos de animación y el número de aficionados en la liga subió 15%. Esto es muy relevante porque lo que nos está diciendo el aficionado es: lo primero que quiero para ir a un estadio es que mi familia esté segura y que no tengamos una amenaza de los violentos. Cierro mi intervención hablando de los beneficios, 5 beneficios, ya dio Ricardo 8. Innovación en la herramienta, hacer los estadios 100% familiares, promoción de la no violencia, porque el que sabe que tú sabes quién es, pues no necesariamente va a ponderar tan fácilmente ir a pegarle a otra persona, faltarle el respeto a un jugador o a una mujer, o generar homofobia, que eso también tenemos que erradicarlo del fútbol, y lo tenemos que erradicar de manera tal que con la innovación podamos llevarlo a cero. Un dato relevante es que la comisión disciplinaria, igual que lo que hizo FIFA con la selección, la comisión disciplinaria ponderará que teniendo el Fan ID, si se presenta el grito, ya no es el club el que va a recibir un castigo y un veto, sino que ya se va a personalizar esa sanción, y me parece eso muy relevante. Entonces yo ahí la dejo. Vuelvo a agradecer a todo el equipo que hizo esto posible. No es trivial construir algo así, llevamos 7 meses y ya tenemos, yo creo que un activo tangible, nuevo en el fútbol mexicano, que le va a dar el ejemplo, espero, a otros países de que se debe hacer para cerrar brechas contra la inseguridad en los estadios. Muchas gracias y encantados de escuchar sus preguntas.